Buen día, profesor. Nosotros somos el grupo 4 y en esta oportunidad le vamos a exponer nuestro trabajo final, el cual trata sobre la contaminación del aire en Iowa, en el cual hemos hecho un análisis estadístico durante los años 2015 hasta el 2024. El grupo está conformado por tres integrantes, los cuales son mi persona, mi compañero Ronnie y Steve. El presente proyecto analiza la evolución de los principales contaminantes atmosféricos en el estado de Iowa, Estados Unidos, en 2015 y 2024, utilizando datos abiertos del Air Quality System, también conocida como AQS, de la US Environmental Protection Agency, también conocida como US EPA, entidad responsable de monitorear la calidad del aire y regular las emisiones a nivel nacional. Mediante técnica de ciencia de datos y el uso de herramientas tales como Python y Power BI, se estudiarán patrones temporales, variaciones estacionales y tendencias en la concentración de contaminantes tales como PM2.5, PM10, dióxido de nitrógeno, óxido troposférico y monóxido de carbono, entre otros. La importancia de este análisis radica en aportar evidencia cuantitativa sobre la dinámica de la contaminación atmosférica en una región representativa del medio oeste estadounidense, con potencial para fortalecer modelos predictivos, iniciativas de educación ambiental y la formulación de políticas públicas más precisas, apoyadas en datos provenientes de estaciones de monitoreo modernas y eficientes. Quien les habla es Ronnie Huerta. Continuando con la exposición, en este caso tenemos la pregunta principal de ciencia de datos: ¿cómo han evolucionado los niveles de partículas finas, partículas gruesas, NO2, O3 y CO en Iowa entre el periodo de 2015 y 2024? ¿Y qué relaciones estadísticas existen entre ellos? Respecto Quien a les las habla es Ronnie preguntas Huerta. secundarias, tenemos Continuando una con la pregunta 1 de exposición, en tendencias este caso temporales. tenemos cuál es La la pregunta tendencia principal de de cada ciencia de datos: contaminante, ¿cómo han incrementos, evolucionado los decrementos o niveles estabilidad. de En la partículas pregunta 2, finas, los patrones partículas gruesas, estacionales. ¿Existen NO2, patrones O3 y estacionales CO en Iowa? consistentes? ¿En ¿Entre qué el meses se periodo de registran 2015 y esos niveles más 2024? críticos? ¿Y qué relaciones estadísticas Respecto a existen las entre preguntas ellos? secundarias, tenemos la pregunta 3, correlaciones entre contaminantes. ¿Qué relaciones estadísticas significativas existen? Grupos de contaminantes que covarían. La pregunta 4, identificación de periodos críticos. ¿Cuáles han sido los días, meses o años con mayor excedencia de los umbrales de calidad del aire establecidos por la OMS y EPA? ¿Qué contaminantes fueron los responsables? La pregunta 5 es de variabilidad espacial, diferencias significativas entre estaciones de monitoreo, zonas con mayor carga contaminante. Respecto a los datos recopilados, tenemos el resumen de registros por contaminante en el año 2015. Monóxido de carbono, tenemos 1088 registros. Para el dióxido de nitrógeno, 1433 registros. Para el ozono, 6585 registros. Para el material particulado fino, 12090 registros. Para el material particulado grueso, 3440 registros. En la parte inferior tenemos el promedio de concentración diaria de material particulado grueso por localidad en el periodo del 2015 al 2024. En el presente gráfico tenemos la distribución de contaminantes atmosféricos, la concentración de promedio de NO2 por localidad en el periodo 2015 a 2024. En el presente gráfico tenemos la distribución de contaminantes atmosféricos, la concentración máxima mensual de material particulado fino en el periodo de 2015 al 2024. Cada línea distinta de color distinto representa un año dentro de ese periodo, y además la línea del eje X está representada por los meses del año, mientras que la del eje Y está representada por la concentración máxima de material particulado fino en microgramos por milímetros cúbicos, por metros cúbicos. En la presentación que vemos a continuación, tenemos la concentración promedio diaria de ozono en enero, en los últimos 10 años, donde tenemos el eje X representado por el día del mes en enero, y en el eje Y la concentración promedio de ozono.
También cada color de cada línea representa una localidad distinta. En la parte inferior tenemos la gráfica de frecuencias absolutas para el monóxido de carbono. En la siguiente presentación tenemos el diccionario de datos. Está subdividido en variables, que es el nombre en el cual lo encontramos en nuestra fuente de datos, el tipo de variable que puede ser temporal, categórica, nominal, cuantitativa discreta, etcétera. La unidad en la cual se mide, por ejemplo, para el date se mide la fecha en el formato de mes, día y año. Para el source, que es la fuente, tenemos la unidad que es texto. También tenemos una última columna que es una descripción de la variable que estamos nombrando. Por ejemplo, para el date es la fecha de medición del contaminante. Para el source es una fuente de los datos, típicamente AQS, y así sucesivamente. Bien, continuando con la exposición, veremos la comprensión y preparación de datos. Primero veremos lo que es la comprensión de datos, cómo estuvo estructurada nuestra metadata que sacamos por cada contaminante. Podemos ver ahí el número de columnas y filas, la fecha que se tomó básicamente cada una de estas mediciones o desde donde se empezó a tomar, la fecha máxima, los sitios únicos y las unidades por columna. De esta forma se estructura básicamente nuestros datos de forma principal. Posteriormente, se procedió a la limpieza de los conjuntos de datos. De esta forma, evitar patrones anómalos, datos que no coinciden con los resultados o las mediciones correspondientes, y de esta manera se limpió los datos obteniendo de cada uno de los contaminantes una data en específico que no coincidía, ¿no? Y esto, o valores vacíos, y esto permitió que nosotros podamos posteriormente desarrollar adecuadamente todo lo que son las gráficas. Bien, como vemos a continuación tenemos la organización de los datos para el análisis, los cuales están resumidos en esta tabla de los data frames organizados de acuerdo a las filas, columnas, fechas mínimas y fechas máximas para su procesamiento. Cada uno de los contaminantes están englobados acá y hay una visualización a través de los gráficos que se va a detallar a partir de esta previa organización de datos. Como parte del análisis exploratorio de datos y preparación del conjunto de datos, lo que se hizo fue graficar la evolución mensual promedio de cada uno de los contaminantes, y acá vemos de acuerdo a su escala, ¿no? El nivel más alto dentro de lo que se mide en contaminantes es el PM.10, ya que es el contaminante de material particulado más grande, digamos, en diámetro, que se obtiene dentro de las mediciones y del entorno y coincide con los parámetros establecidos. Y siendo de los más bajos el ozono y el monóxido de carbono, que están dentro de los rangos tolerables para la vida humana. También se realizó el cálculo de las medidas de tendencia central y dispersión, que comprenden la media y la mediana, ¿no? Los niveles mínimos y máximos, las variancias de la desviación estándar y el coeficiente de variación porcentual, obteniendo valores acorde a lo que se espera para cada uno de los contaminantes, ¿no? En sus respectivas medidas, manteniendo cada una de sus escalas y proyecciones con respecto a lo que se espera, ¿no? Dentro de las frecuencias. Para el análisis de distribución y variabilidad se pudo analizar en base a un gráfico de bastones, el cual nos dio como resultado distintos niveles de los materiales contaminantes de cada uno de ellos. Como vemos acá, el PM.10 es el que mayor niveles de distribución tiene, conforme al nivel de diámetro del contaminante como tal que es en el PM.10. Mientras que en los contaminantes como el ozono y el monóxido de carbono, las concentraciones son extremadamente bajas y casi no se pueden divisar debido al nivel de escala.
Asimismo, también se analizó la relación entre contaminantes a partir de los gráficos de dispersión. Tenemos la dispersión PM2.5 versus la PM.10, que muestra cómo está correlacionado el nivel de material particulado en esos niveles de micras, ¿no? Tienen un acercamiento, una relación bastante directa, por así decirse, y la dispersión del dióxido de carbono con el ozono. El dióxido de nitrógeno, perdón, tiene una correlación bastante similar a la formación del ozono troposférico, lo cual indicaría que si uno se eleva, es probable encontrar también un aumento en el otro contaminante debido a su relación de transformación, ¿no? En el tema de la descomposición, ¿no? Ya que uno al descomponerse también da pase a que genere el otro contaminante y sucesivamente. Dentro de la relación entre contaminantes también tenemos las correlaciones de Pearson, ¿no? En base a cada uno de los contaminantes analizados. Y acá, como podemos ver, a partir de eso tenemos la matriz de correlación diaria, que nos muestra en un rango diario cómo se comportan los contaminantes dentro de un rango establecido, del 0 o incluso del negativo al 1. También se analizó la estacionalidad de acumulación de los contaminantes en base a la climatología mensual promedio, ¿no? Desde el año 2015 hasta el año 2024. Y de estas, pues la más elevada es el PM.10, que es el material particulado de mayor diámetro y dimensiones, y que coincide también con la climatología, el heatmap del año, ¿no? Basado en el PM.10, que tiene la mayor distribución y los niveles más altos, sobre todo variando, pero dentro del año 2024, ¿no? Y el año 2015 tenemos una correlación, ¿no? Entre estos niveles que deberían analizarse a más profundidad conforme hacen análisis más específicos de este contaminante y de su descomposición y composición. De la misma forma, se revisó y se analizó los periodos de alto riesgo en base al percentil 90 por cada contaminante, pero específicamente para las rachas consecutivas, ¿no? En las que se han visto los niveles de concentración del material particulado y de cada contaminante, ¿no? Ahí vemos que la intensidad diaria del riesgo, ¿no? De acuerdo al número de contaminantes que son mayores o iguales al percentil 90, es bastante variable, siendo el año 2023 y 24 y el año 2015 los que tienen los niveles más elevados de riesgo. Mientras que en rachas consecutivas realmente hay un nivel homogéneo, ¿no? De estos valores, pero siendo menor para estos periodos de 2024 y 2025. Mientras que entre 2023 y 2024 son igual de elevados que entre 2015 y 2016. También se revisaron lo que es los días altos con riesgo por año dentro del percentil 90, mayor o igual a 90 y mayor o igual a 1 por contaminante. Entonces acá tenemos justamente que dentro del año 2015 tuvimos un mayor nivel de concentración y de alto riesgo por año dentro del año 2015, y en el segundo, en el año 2023 tenemos también el segundo mayor nivel de contaminación, ¿no? Como acá lo podemos ver, hay una subida bastante elevada. Y en los días de riesgo por año aplicado por contaminantes tenemos que tanto el año 2015 como el 2023 son los años más afectados por estos contaminantes según las mediciones realizadas. Incluimos también un análisis de comparación con estándares de la OMS del año 2021 en base a esos parámetros y excedencias, ¿no? Podemos ver acá que para una serie diaria en microgramos por metro cúbico, vemos que el PM.10 sobrepasó en términos de días entre el año 2015 y el año 2016 el límite diario, ¿no? En un día. También entre el año 2017 y 2018, y por último entre los años 2022 y 2024 también. Y
Para el PM2.5 también hubo algunos niveles de excedencia. Sin embargo, los más relevantes son tanto entre el año 2015 y 2016 y el del año 2023 y 2024. Entre esos años hay un nivel de excedencia muy elevado. Por último, de acuerdo a días con excedencia versus umbral por año, tenemos que el contaminante con mayor nivel de excedencia es el de dióxido de nitrógeno, ¿no? Seguido por el de ozono troposférico, los cuales son bastante nocivos para la salud y hay que tener bastante cuidado con ellos. Y por otro lado, la excedencia en número de días por año y mes, en suma de contaminantes, el nivel más crítico fue en el año 2023 con 53 puntos, lo cual es una alerta bastante elevada, considerando que no debería tener más de 40 para un periodo mes de tiempo, ¿no? Y hay que revisar algunos otros parámetros para seguir analizando a profundidad cuáles fueron los factores causantes de ello. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Le pasaré a continuación con mi compañero. Respecto a los hallazgos de las preguntas que realizamos, tenemos el primero de ellos, que es de la tendencia descendente con un repunte en el 2023. La mayoría de contaminantes con tendencia descendente se evidencian entre el periodo de 2015 al 2022. Tenían un repunte significativo en el 2023 de ozono y material particulado fino y una corrección a la baja en el 2024. Todo esto se evidenció por el método de regresión lineal por contaminante y el material particulado fino NO2 tenían pendientes negativos, lo cual se traduce en una mejora. El ozono tenía una mayor variabilidad sin una tendencia clara. Entonces, tiene una implicancia para el negocio en que las medidas de control de emisión en Iowa han sido parcialmente efectivas y eventos que ocurrieron en el 2023, como lo son los incendios, pueden revertir estos avances, ¿no? Por lo cual se requieren mejores sistemas de alerta temprana ante picos de contaminación. Respecto al hallazgo número 2 sobre las ventanas críticas estacionales, el análisis revela dos ventanas críticas recurrentes. Entre mayo y julio, que corresponde al periodo de verano, a la estación de verano, el ozono es dominante, ¿no? Debido a la mayor radiación solar y temperaturas elevadas. Tienen un pico en junio del 2023, que fue el máximo absoluto del periodo. Entre enero y marzo, corresponde a la estación de invierno. El material particulado fino y grueso son los dominantes. Esto debido a la inversión térmica, las calefacciones residenciales y una menor dispersión atmosférica. La implicancia que tienen son los calendarios de restricción vehicular, las campañas de concientización ciudadana en periodos críticos y los protocolos diferenciados de respuesta ante contingencias ambientales según la época o estación del año. El hallazgo número 3 de correlaciones revelan fuentes comunes. El análisis de correlación de Pearson revela las siguientes asociaciones. Del NO2 versus el CO tiene un R de 0.43, lo cual indica una correlación moderada. Las fuentes comunes se encuentran en la combustión vehicular. El material particulado fino versus el CO tiene un R de 0.48, lo cual indica una correlación moderada. Ambos se encuentran en la combustión incompleta. Y el O3 versus el NO2 tiene un R de menos 0.03, lo cual indica una correlación débil. La implicancia para el problema del negocio son las políticas de control vehicular, tendrán efectos sinérgicos en NO2 y CO simultáneamente. Para el hallazgo 4, en los años 2015 y 2018, concentran mayor carga de excedencias. La identificación de periodos críticos, la mayor carga de excedencias en años iniciales, tiene una reducción sostenida en el periodo de 2019 y 2022 y un repunte en el año 2023 debido a los incendios regionales. Las políticas aplicadas sí generan mejoras medibles cuando no hay factores externos, como en los casos de los incendios regionales. En el hallazgo número 5 tenemos la heterogeneidad espacial entre estaciones de monitoreo. La pregunta 5 sobre variabilidad espacial, diferencias significativas entre las estaciones.
En las zonas urbanas, mayor NO2 y CO debido al tráfico vehicular. En las zonas rurales, eventos episódicos de material particulado fino que se encuentran en los distintos productos que se utilizan para la agricultura. En la implicancia para el problema de negocio, las políticas diferenciadas territorialmente, no debería existir una estrategia única para todo el Estado. En el punto 12 se explica cómo se arma la dataset final para construir el modelo de ciencia de datos. La lógica es sencilla: pasar de archivos crudos como el CSW por contaminante y estación a una base única, ordenada y lista para trabajar en Python, donde cada registro represente un día y las columnas contengan las variables necesarias para entrenar el modelo. El punto de partida es el DF Daily White, un dataset diario ya consolidado en formato white, es decir, una fila por día calendario y columnas con los promedios diarios estatales de contaminantes como el PM2.5, PM10, NO2, O3 y CO. Además, la fecha, conocida como date en inglés, está en formato datatime, lo que permite derivar variables temporales útiles. Antes de modelar, la teoría de preparación de datos recomienda revisar tipos de datos, valores faltantes y posibles outlines, porque estos problemas pueden sesgar resultados y debilitar el análisis. Al aplicar estas verificaciones, se confirma que no hay duplicados por fecha, pero sí hay algunos faltantes en ciertos contaminantes por día sin reporte. Con esta base se construye DF modelo, que es un conjunto final para el modelo. En términos prácticos, se seleccionan las variables numéricas relevantes, se imputan los valores faltantes en lugar de eliminar muchas filas y se crean variables de calendario como mes y día de la semana para capturar estacionalidad. Luego, se define claramente la variable objetivo y las variables expectativas. Se plantea un modelo de regresión donde la variable objetivo es PM2.5 por su relevancia sanitaria, mientras que el resto de contaminantes y los efectos de calendario actúan como predictores. La imputación con Simple Imputer y el uso de la mediana se justifica porque evitan perder tamaño muestreal y son más robustos ante valores extremos, algo frecuente en datos ambientales. Al final, DF modelo queda listo para las etapas siguientes como selección de modelo y validación. Contiene los días del periodo durante 2015 hasta 2024 con información completa o imputada. Y columnas claves como date, PM2.5, PM10, NO2, O3, CO, más mod y DOM. Muchas gracias.